Muy buenas tardes, estimada familia de Casa Misericordia de Restauración. Los saluda con mucho cariño en esta tarde, esperando que todos estén bien, que Dios los continúe bendiciendo grandemente, siempre aquí ubicados en de la Huaca 100 metros norte y 50 al oeste en Curriabat. Aquí los esperamos cuando tengan gusto de venir alguno a visitarnos. Amén. El tema de hoy lleva como nombre: el padre que ama a su hijo lo disciplina. En estos tiempos que estamos, ¿cómo cuesta disciplinar a nuestros hijos? Porque hay reglas, hay normas, hay leyes, pero cuando yo me criaba en los años 50 era muy fácil para los padres corregir, muy fácil para los maestros en la escuela corregir, o en el colegio, era muy fácil. En estos tiempos que vivimos es mucho más difícil y por eso vemos tantos problemas, tantos jóvenes escarriados, tantos jóvenes indisciplinados, tantos jóvenes que no obedecen a sus padres, no obedecen a sus maestros, son personas realmente rebeldes. Qué lástima, porque vemos que a estos niños ni siquiera un mal gesto de un profesor les puede dar, porque inmediatamente lo están demandando. Pero la palabra de Dios no cambia. La palabra de Dios desde un principio dice que el padre al que ama a su hijo lo disciplina. ¿Cómo es la disciplina? ¿Cómo debería ser la disciplina? Ahí es donde está la diferencia. ¿Cómo disciplinar a un hijo? Eso no significa que un padre puede golpear a su hijo cuando desobedece alguna orden. No, no es eso lo que estamos tratando de enseñar, sino realmente corregirlo desde niño. Recuerdo una historia que me contaba mi mamá hace muchos años, que un muchacho que era ya incorregible se llevó a su madre a un bosque y le enseñó un árbol muy torcido, y le dijo el muchacho a la mamá: mamá, trate de enderezar ese árbol que está torcido. Le dice la mamá: imposible, hijo, ya está torcido. Si hubiera estado pequeño, se hubiera enderezado desde pequeño y se hubiera podido, pero ahora ya no. Y le dice el hijo: lo mismo hiciste conmigo. No me enderezaste cuando niño, no me corregiste como niño, y ahora soy como soy, malvado, ando en malos caminos, ando haciendo cosas deshonestas y no respeto a nadie. Y de ahí mismo ese hijo malvado mató a su madre. Que no nos pase a nosotros cosas igual, porque yo he oído a más de un joven decir: es que a mí no me corrigieron a tiempo, no enderezaron mi camino y por eso estoy como estoy. La palabra de Dios nos dice que todo padre que ama a su hijo lo disciplina, lo corrige. Vamos al libro de Proverbios 13:24, dice así: el que tiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Ahí es donde está la gran diferencia. Cuando usted o yo amamos a nuestros hijos desde pequeños, dice, desde pequeños los corregimos. Pero si no los corregimos, significa esto que los aborrecemos más bien. O sea, si no los creamos bien, lo que estamos haciendo es aborrecerlos, porque ellos van a tener una vida, un camino torcido, todas las cosas que ellos hacen más ser para mal. Dios dice: el que ama a su hijo lo debe corregir, debe enderezar desde niño, porque desde ahí, desde el principio, no hay necesidad de castigar, de golpear a un niño, porque desde que ya a temprana edad ellos aprenden
a oír, a escuchar la palabra de Dios y el consejo del Padre, desde un principio, esos niños van a ser jóvenes y adolescentes sanos, van a ser personas que no tienen necesidad de corrección, van a ser disciplinados en todo. Y la disciplina no significa solamente en la casa, sino en la congregación, en los estudios, en los trabajos, en todo lugar. Ese niño va a marcar la diferencia, porque lo educaron con amor, lo corrigieron a tiempo. Eso es lo que el Señor desea en cada momento. Vamos al libro de Hebreos 12:7. Dice así, 6 y 7, Hebreos 12, 6 y 7. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Dice muy dura la palabra y se azota. Qué bueno es cuando a uno nos corrige, más cuando nuestro Padre Celestial nos corrige, porque cuando nuestro Padre Celestial nos corrige es porque nos amas. Pero, ¿qué sucede cuando alguno recibe la corrección y más bien se enoja? Debíamos de estar agradecidos, no solamente con el Padre Celestial, sino también con nuestros padres terrenales, con nuestros pastores, con nuestros líderes cuando nos corrigen. Tenemos que ser sujetos a esa dirección que ellos quieren. ¿Por qué lo hacen? Porque nos aman. ¿Por qué a veces el pastor o la pastora los puede llamar la atención a nosotros y sentarnos un mes o 2 meses sin servir? Porque nos aman, nos quieren corregir desde un principio. Porque si no, seríamos hijos que siempre caminamos torcido, seríamos líderes en la congregación que siempre estamos haciendo malas cosas porque no nos corrigieron. Debemos más bien estar totalmente agradecidos porque el Padre Celestial se está fijando en nosotros, porque nos ama. Él no quiere que ninguno de nosotros nos perdamos, por eso nos endereza antes, a tiempo. Tenemos que acatar a esa obediencia, ser disciplinados. Vamos al libro de Deuteronomio 8:5. Dice así, Deuteronomio 8:5. Reconoce asimismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así el Señor tu Dios te castiga. En esto debe ser muy parecido un Padre terrenal al Padre celestial. Así dice, así como el hombre corrige a su hijo, así nuestro Padre celestial nos corrige. Él quiere que seamos hijos lo más disciplinados, lo más obedientes posible. ¿Por qué? Porque nos ama. Él nos corrige porque Él quiere que algún día todos nosotros estemos adorando y glorificando a nuestro Señor Jesús y al Padre Celestial allá en el cielo, en ese lugar que Él tiene para cada uno de nosotros. Vamos otra vez al libro de Proverbios. Y lo importante es reconocer que todo está en la palabra de Dios. Ahora es cierto, las leyes han hecho posible que el padre prácticamente no tenga autoridad sobre sus hijos, no los pueda disciplinar, no los pueda corregir. Gracias a Dios, y le doy muchas gracias a Dios porque en mi tiempo sí existía el castigo y lo enderezaban a uno a tiempo. Y gracias que era mi mamá la que más nos castigaba, porque era la que estaba con nosotros. Y gracias porque realmente enderezaron nuestras vidas.
Y eso que nosotros éramos 14 hijos, fuimos 14 hijos, y ellos, y mi mamá más que todo nos corrigió. Nuestro papá también, en su momento nos castigaba, pero era por bien. Ellos lo que querían era tener hijos obedientes, hijos sanos. Y le damos gracias por eso, ya ahora no están en este mundo, pero siento que ellos están allá glorificando a Dios en los cielos. Dice Proverbios 3, 11 y 12. No menosprecies, hijo mío, el castigo del Señor, ni te fatigues en su corrección, porque el Señor al que ama castiga, como el Padre al Hijo a quien quiere. O sea, esto es por amor. Nos corrigen por amor. ¿Cuántas veces nuestra madre, nuestro padre nos dijeron, aquel que toma licor, no tome licor porque te hace daño? No tomes licor porque vas a morir en una borrachera. Y muchos no obedecieron a esa corrección, no hicieron caso. En estos momentos están en las cárceles, están con problemas, porque no acataron a ese consejo, a esa corrección que el papá o la mamá estaba haciendo, o que el amigo, porque hay amigos muy buenos, amigos que lo corrigen. Gracias por esos amigos que realmente corrigen, gracias por esos líderes que también nos corrigen, gracias por toda esa gente, adulta o no adulta, que trata de corregir a cada persona, y es por amor, es por bien. Es todo porque Dios nos ama a cada uno de nosotros. Y en el libro de Proverbios 19, 18, vamos a Proverbios 19, 18, dice así: castiga a tu hijo en tanto que haya esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. O sea, mientras haya tiempo, mientras está a tiempo, corrígelo. Dice, castíguelo. Dice, porque si no lo castigas a tiempo, tal vez mañana sea demasiado tarde. Tal vez mañana, cuando trates de corregir, de castigar, y no me refiero a que lo castigues con una vara, hay muchas formas de corregir a nuestros hijos, de disciplinarlos, todos con amor. Como les decía de un principio, basado en una palabra, si nosotros corregimos a nuestros hijos desde que ya tienen conocimiento, va a ser muy fácil. Pero si lo dejamos cuando ya están adolescentes, va a ser casi imposible, como le pasó a esta señora con este árbol torcido. Era imposible enderezar ese árbol, porque ese árbol creció torcido desde un principio, así como le dijo él como ejemplo, ese hijo también creció torcido, era casi imposible. Solo Dios, un milagro sobrenatural, puede hacer que una persona en su madurez y haya sido una persona que no fue disciplinada, logre disciplinarse, llegue a corregirse realmente. Hay gente que ya es totalmente incorregible, pero ¿quién fue el culpable? Normalmente los padres. No tuvieron padres, un padre tal vez ausente, de esos padres que trabajan y trabajan o se divierten o hacen otras cosas, pero nunca se dedican a educar a los hijos. ¿Cuántas personas se han llevado vergüenzas, por decir algo, con sus hijos en un supermercado porque hacen un berrinche, que dicen, se portan mal? ¿Por qué? Porque no lo corrigieron, no lo enderezaron a tiempo. Antes de que nos pase eso, hagamos todo lo posible por corregirlos, por disciplinarlos, basado a la palabra del Señor. En Proverbios 20:20 dice, al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. ¿Cuántos desprecian la corrección del padre y lo que hacen es maldecir al padre? ¿Cuántos
no aceptan esa corrección que el padre quiere y la madre quiere darle. Y dice la palabra de Dios en 20:20 de Proverbios: al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. ¿Qué significa esto? Que todo el tiempo andar en tinieblas, que toda su vida va a ser tenebrosa, que toda su vida va a ser de miedos y temores. ¿Por qué? Porque no aceptaron la corrección de su padre y de su madre y más bien les maldijeron. Hay que tener mucho cuidado cuando la corrección viene a nuestras vidas, cuando nuestro padre o nuestra madre nos llama la atención, es por algo, es porque nos ama. Así como nuestro Padre Celestial nos ama, así como nuestro Padre Celestial quiere lo mejor para nosotros, así nuestros padres terrenales también quieren lo mejor para nosotros. En Proverbios 22:15, para no salirnos del libro de Proverbios, 22:15 dice así: la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. ¿Qué aleja la vara de la corrección? La necedad. Ser necio es una palabra casi que se puede decir que maldiciente. Tenemos que tener mucho cuidado a la hora de decirle a nuestros hijos o declararles esta palabra. Es lo peor que nosotros podamos hacer. Tengamos mucho cuidado a nunca pronunciar esta palabra a nuestros hijos, necio. Y es muy normal oír a muchas mujeres, muchas mamás cuando se enojan, decirle: es que usted es un necio. Posiblemente porque esta mamá o este papá no conoce la palabra de Dios, no sabe lo que está diciendo en este momento, lo está marcando. Tenemos que tener mucho cuidado con esta palabra. Pero dice aquí 22:15, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, está ahí apegada, dice, mas la vara de la corrección la alejará de él. O sea, la necedad se apartará y limpiará su corazón, su vida. Pero ¿cómo lo hará? Siempre y cuando sea disciplinado o sea castigado de una u otra forma. Vamos al mismo libro de Proverbios, pero 23, 13 y 14. Dice así: no rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás de su alma del Seol, o sea, del infierno. Pero dice con vara. Los padres de antes tenían una vara. Mi papá era una cubierta que llamaba él. Y no era muy bonito cuando lo castigaba uno con eso, pero gracias por esos cubiertazos que me pegaron alguna vez. Me corrigieron a tiempo. Muchos en estos momentos, imagínense lo que es tener esa vara y castigarlos, lo demandan, ¿verdad? Pero hay muchas formas de castigarlo, como habíamos dicho. La palabra de Dios así lo dice. Y como ahora muchas cosas están en contra de la palabra de Dios, entonces tenemos que ser sabios de cómo corregir a nuestros hijos, de cómo enderezar a nuestros hijos, de cómo corregir también a nuestros nietos, o de los que tenemos nietos, de cómo corregir inclusive a los hermanos menores, los que ya somos mayores. Tenemos autoridad para hacerlo, pero tenemos que ser sabios en el momento de hacerlos. No es agarrar una vara, no es agarrar un leño, no sé qué, no es así. Tenemos que ser sabios en el momento en lo que nosotros vamos a corregir. Pero si no lo hacemos, ¿a dónde estamos mandando a ese niño? ¿A dónde estamos mandando a ese hijo? Al infierno. Por eso dice por amor. Es por amor que uno corrige, es porque le quiere a aquella persona, es porque le estima a aquella persona, es porque uno quiere que aquella persona
sea buena, sea amable, sea servicial, sea una persona de bien. La corrección tiene que ser en todo lugar y en cada momento. En el mismo libro de Proverbios, pero 29:15 dice así: la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. ¿Sabes lo que dice? Está en la palabra de Dios. Dice, con este versículo dice que le da sabiduría, la vara de corrección, le da sabiduría. Pero el muchacho que es consentido, como pasa muchas veces, que es lo que dice, avergonzará a su madre. Lo que hace un rato le estaba yo diciendo, cuántas mamás, cuántos padres se avergüenzan a veces porque se porta malcriado un hijo en un supermercado o en la iglesia o en cualquier lugar donde haya mucha gente y no hayan que hacer, si castigarlos y gritarles, o algunos dicen, o algunos por ahí le dicen, a la casa va a llegar. Pero ¿por qué llegar hasta ese momento, hasta ese espectáculo? Si podemos enderezarlo antes, si podemos corregirlo antes. Corrija a su hijo y te dará descanso y dará alegría a su alma. Eso dice Proverbios 29:17. Corrige a tu hijo y te dará descanso, o sea, tendrás paz, tendrás tranquilidad, lo tenés disciplinado. Y dice, te dará alegría en tu alma, no te va a avergonzar, sino más bien le va a traer alegrías. No son de esos niños que les traen quejas constantemente de la escuela, que la profesora, que la maestra o que el maestro está mandando siempre notas porque se está portando mal. Dice aquí que le va a traer más bien alegrías, va a traer buenas notas, buenas calificaciones, va a ser ejemplo para muchos. ¿Por qué? Porque es un niño disciplinado, como en el deporte. ¿Por qué muchos triunfan? ¿Por qué muchos llegan a esas metas? Porque son disciplinados, porque obedecen al profesor, obedecen al maestro al pie de la letra, no importa las horas que están sacrificándose por aquel deporte, madrugando tal vez a las 3 de la mañana, preparándose para hacer ejercicios. ¿Por qué? Para estar en una disciplina correcta, para poder alcanzar ese premio que ellos quieren, esa meta que ellos quieren. Pero aquel que es perezoso, aquel que no le gusta la corrección, no pasa de ahí, no pasa en un lugar del montón. Usted y yo no deberíamos ser nunca del montón, sino de los que triunfan, en lo poquito que hagan, no importa lo que hagas, hágamelo bien, como nos enseñaron, bien hecho, porque eso es lo que quiere el Señor. El Señor lo que quiere es obediencia. El Señor lo que quiere es niños, jóvenes, adultos, padres, madres, disciplinados, todos. La disciplina en nuestra congregación, llegar temprano, las disciplinas espirituales, ¿cuánto nos alejamos de las disciplinas espirituales? Porque la mayoría nos cuesta mucho cumplirlas. Tal vez el ayuno para muchos es casi imposible, pero es una disciplina. Debíamos de hacerlo, debíamos de obedecer cuando se nos indica que tenemos que ayunar, que tenemos que leer la palabra, que debemos hacer un montón de cosas por las disciplinas espirituales. Y es para bien suyo, para bien mío. Dice, toda persona que lee la palabra de Dios va a tener una vida muy sana, muy saludable. Y más si empieza a llevar a su mente todo tipo de versículos para grabarlos en su mente. Dice que no padecerá de algunas enfermedades
porque tiene su mente activa. Y es la palabra del Señor que está entrando en nuestra mente y en nuestro corazón. Por eso es importantísimo leer la palabra. Es una disciplina muy importante y de gran beneficio para todos nosotros. Realmente nosotros tenemos que ser disciplinados desde un principio, porque ya cuando uno llega muy viejo, cuesta muchísimo. Yo tenía uno de mis abuelos por parte de mi papá, que la disciplina de él era muy fuerte en sus tiempos, estamos hablando de los años 40 o 30, no sé, 1930, donde cuando se portaba un hijo mal, ¿saben dónde lo metía? Un estañón de agua fría, ahí lo dejaba un buen rato. Esa es una manera de disciplinar en este tiempo, lógico. En este tiempo lo echan a la cárcel a uno. ¿Pero por qué lo hacía? Por amor, porque lo quería. Porque no quería que ese hijo creciera torcido, como les conté hace un momento. A veces el problema del cristiano en este momento es que es un cristiano no disciplinado, es olvidadizo. ¿Cuántos de nosotros escuchamos la palabra, escuchamos el mensaje y lo vimos todo muy bonito, qué bueno, pero ya por salidos, ya por el salido de la puerta, ya cuando estamos en la calle, se nos olvida? Cristianos olvidadizos. ¿Por qué somos olvidadizos? Porque no somos disciplinados, porque realmente no estamos escuchando la palabra como tiene que ser. Estamos en otras cosas. No es lo mismo oír que escuchar. Cuando tú escuchas, tú grabas en su mente todo. Pero cuando no lo hacemos, no nos queda absolutamente nada de lo que el pastor o la pastora o el que está predicando estuvo comentando. Porque no somos personas disciplinadas. ¿Cómo nos cuesta a veces ser personas obedientes a una disciplina? No nos gusta, no nos agrada. Y no solamente en la congregación, sino en nuestros trabajos, en todo lugar. Pero normalmente todo se hace para bien. Debemos de ser disciplinados por Dios. Cuando Dios nos corrige, muchas veces nos corrige de una manera muy fuerte. Conozco una historia de un muchacho que mientras estaba muy joven y todo le estaba yendo muy bien en su trabajo, salía de su trabajo y eran fiestas y fiestas, y Dios totalmente a un lado. Se ha alejado totalmente de Dios, porque el dinero a él pues parecía que podía hacer muchas cosas, divertirse, tomar licor, ir a fiestas, hacer de todo, tener mujeres, pero un día ese joven lamentablemente tuvo un accidente en un auto. Su cara quedó, como dicen, pegada del parabrisas. Recibió un montón de cortadas en la cara. Así que ya en el hospital se repuso de todo, quedó todo marcado y viéndose desfigurado de esa manera, saber que ya tal vez muchas mujeres no iban a estar con él. Ahí sí se acercó otra vez a Dios. Pero ¿por qué llegar hasta ese extremo? ¿Por qué? Tuvo tal vez Dios que hacer o dejar que ese accidente pasara para que ese joven volviera a su hogar, a su casa, volviera a los brazos de su padre, pero todo marcado por un accidente. Y así hemos visto muchos ejemplos de muchas personas que por una enfermedad, X cosa, se vuelven al Señor. Pero ¿para qué llegar hasta esos extremos si podemos ser corregidos antes de sufrir algo así? Yo los invito a cada uno de ustedes que lleguemos realmente a los pies del Maestro y seamos obedientes,
Seamos obedientes a nuestros padres. Cada vez que nos corrigen, seamos obedientes porque es para bien. Nos corrigen porque nos aman. El Padre corrige porque nos ama. Porque el Padre lo que quiere es que usted y yo no lo vayamos a condenar. No vayamos a estar una eternidad en el infierno. Lo que quiere es que todos estemos en su momento con Él allá en el cielo, pasando todo en eternidad. En estos momentos, como les decía, una mirada, a veces a un niño, un maestro o un padre, ya está para que aquel niño lo demande. Qué triste, hemos llegado hasta ese nivel. Y por eso tenemos la sociedad que tenemos. Por eso tenemos tantos y tantas cárceles llenas de jovencitos que están atrapados por las drogas, por los vicios, que están atrapados con un montón de cosas, que se han convertido en asesinos, en ladrones, porque nunca quisieron ser corregidos, porque sus padres no se tomaron el tiempo tal vez para corregirlos, para enderezar su vida, y ahora ya es casi imposible. Usted ha notado, echan a un joven en la cárcel, sale y sale peor que antes. No tardan una semana cuando ya está cometiendo otro crimen, otro robo. Ya es casi imposible. Son jóvenes ya incorregibles. Pero ¿de dónde vinieron? ¿De qué hogar? ¿Había en ese hogar la palabra de Dios? ¿Había oración en ese lugar? ¿Había personas educadas orando? ¿O era todo lo contrario? Yo les invito a cada uno de ustedes, si este tema le ha sido de su agrado o ayuda para usted, compártalo con otras personas. Compártalo porque es una manera de evangelizar. Y quiero que usted haga esta oración conmigo. Señor Jesús, sé que he sido una persona que no me he dejado corregir, que no me he dejado enderezar por mi padre, he sido desobediente. He sido desobediente a la palabra. ¿Cuántas veces tú, Señor Jesús, me has llamado? Pero ahora, Señor, yo me arrepiento de todo pecado y quiero ser corregido. Quiero que tú, Señor, seas el centro de mi vida en todo. Que perdone todos mis pecados porque yo sé que tú llevaste en esa cruz todo. Mis dolores, mis fracasos y mis pecados los llevaste por mí en esa cruz. Te recibo, mi Señor, como mi Señor personal. Y que escribas mi nombre en el libro de la vida y me selles con tu Santo Espíritu. Que Dios te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro y te conceda todas las peticiones de tu corazón. Que el Señor vuelva su rostro a ti y te llene de paz.